concierto de nuestra orquesta. Esperemos que lo disfruten mucho. En esta ocasión, el maestro William Hardy nos acompañará como solista invitado y nos va a deleitar a hablar primero unas palabras sobre su obra y también con su virtuosismo. También, como siempre, el maestro Juan Carlos Loreto, también para hablar un poquito más de todo el programa. Nos dejo en sus manos expertas. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Me gustaría hacer una pequeña introducción de nuestro solista, porque justamente el concierto comienza con el concierto para violín. Fue una linda sorpresa para mí, fue enterarme de que hay un temático para el festival Espiral Foro Universitario, y este concierto es parte de eso. La orquesta va a tocar el mar, porque eso es el temático. Yo pensé, bueno, ¿cómo se puede conectar el concierto de Brahms con el mar? Es un poco difícil porque Brahms, casi todas sus piezas son piezas abstractas. O sea, no nos dejó por casi nada de las piezas un programa extra musical. Pero lo que es cierto es que él creció en Hamburgo, que es relativamente cerca del mar. Tal vez hubo una influencia subconsciente, quién sabe, lo pueden identificar si quieren, pero eso también es lo bueno de la música, que no todo tiene que ser concreto. O sea, nos gusta mucho como músicos, como público, música programática, como es el caso con la segunda mitad, seguramente el maestro hablará más de eso. La música programática es fantástico porque uno puede cerrar los ojos y imaginar lo que la compositora quiere pintar, ¿no?, con su música, pero igual eso puede causar, no sé, un poco de inconsistencia. Hubo una vez en Sinfónica Nacional, llegó una compositora, no voy a decir nombre, y ella se paró varias veces en el ensayo para decir: y aquí es donde las mujeres están esparciendo las flores en el camino. Y todos, no sé, suena camionetas poniendo su claxon. O sea, pero lo bueno es que con alguien como Debussy, o sea, sí, muchas veces lo que él intentó mostrar con la música es lo que vas a imaginar. Con el Brahms, bueno, a veces puede llegar una imagen abstracta, pueden llegar unas emociones, pero es distinto por cada persona y no hay respuestas necesariamente correctas ni incorrectas. De hecho, me recuerda una vez, tengo una ONG que se llama Cultures in Harmony, que promueve el diálogo cultural a través de la música, y uno de nuestros primeros proyectos en 2006 estuvo en Zimbabue, y saqué mi violín y toqué la melodía de Tchaikovsky al lado de la calle por unos niños vendiendo caña de azúcar, y hice una técnica que en el violín se llama staccato para arriba o staccato para arriba, que si conoces la tradición de la música clásica, un gesto así comunica tal vez elegancia, algo como precioso, exquisito, pero sin ese contexto suena a alguien riéndose. Todos los niños se cayeron de la risa. Y luego lo pensé, bueno, Tchaikovsky no hubiera imaginado cómo su música comunicó algo tan relevante para niños vendiendo caña de azúcar al lado de la carretera en Zimbabue, un país que, por cierto, no existía en su forma moderna durante la vida de Tchaikovsky. Entonces, cuando escuchen el Brahms, puede ser que escuchen una influencia del mar y puede ser que no. Pueden pensar en lo que quieren. Eso es lo lindo de la música abstracta. Bueno, es muy interesante lo que está diciendo el maestro, porque Johannes Brahms tenía como principio básico, y lo decía, que la música debía ser pura. O sea, que no tuviera ninguna relación con ninguna historia, con nada programático. Justamente decía música pura. Por eso, si se fijan, no hizo ninguna ópera,
no acompañó ningún ballet, no acompañó música incidental. Entonces, por eso es tan interesante lo que nos está comentando nuestro querido solista de este concepto de Brahms, de la música pura. Así es como decía, la música es tan elevada y tan pura que no debe de mezclarse con otras artes. Y ese es el resultado de uno de los compositores más extraordinarios de la música. Podemos estar de acuerdo o no en esta parte, pero es muy relevante. Obra que se presenta en 1878, se estrena el concierto para violín de Johannes Brahms en Leipzig. Dirige el compositor, el solista Joseph Joachim, así es como se pronuncia, ¿verdad? Quien hace la cadencia, por cierto, que es la que va a tocar William. Bueno, para continuar la segunda parte, pues son dos obras inspiradas en el mar, justamente, para dar continuidad y unidad al proyecto que se está presentando en la Universidad, Foro Universitario Espiral de esta semana, cuyo tema es la vida marina. Entonces, varios compañeros, alumnos de esta maravillosa universidad se acercaron a nosotros y nos dijeron: esta semana nosotros vamos a hacer el Foro Universitario Espiral Vida Marina y pues sería maravilloso poder hacer algún tipo de combinación con la orquesta. Entonces, por eso pensamos en un programa inspirado en el mar. Son dos obras extraordinarias, probablemente las dos obras maestras más importantes de Claude Debussy, las que vamos a ejecutar en la segunda parte. El preludio a la siesta de un fauno es una verdadera joya exquisita, casi un concierto para flauta, porque la flauta lleva tal importancia constantemente que pareciera casi un concierto, pero integrado a una belleza de música con mucho color. Una obra que se compone entre 1893 y 1894, es cuando se presenta por primera vez en París, basado en un poema de Stefan Mayardi. Y bueno, esto es una obra verdaderamente exquisita. Y después, ahora sí, pues creo que la obra más importante, por lo menos sinfónica, del compositor, El mar, tal cual así es como se llama, El mar. Todo lo contrario a Brahms, en el sentido de una unidad absoluta a un concepto, en este caso el mar, y de hecho cada movimiento muy descriptivo. El primer movimiento, del amanecer al anochecer en el mar, entonces ya empezarán a hacer colores. El segundo movimiento, juegos de ballenas. Interesantísimo cómo la música, van a ver qué cantidad de movimiento tiene ese segundo movimiento. Y el tercer movimiento, diálogos entre el viento y el mar. Una obra maestra compuesta entre 1903 y 1905, que es cuando se presenta por primera vez, y desde entonces una de las obras más importantes de la historia de la música, y sin duda un impresionista fundamental junto con Maurice Ravel. Son los dos compositores impresionistas. Yo les invito a que se imaginen pinturas, porque sobre todo Debussy es mucho color dentro de la música. Así que bueno, un programa muy redondo. No sé si les iban a comentar algo. Agradecerles por habernos dedicado un programa a este foro que está cumpliendo 16 años. También les queremos hacer la entrega de un pequeño presente, que son pines de nuestro foro, y aquí también me acompañan mis compañeros que realizamos la organización del festival. También agradecerle a la comunidad que nos acompañó a lo largo de esta semana en nuestras actividades, y les hago la entrega. Muchas gracias y sea bienvenido también. Muy bien, bueno, hay un par de historias interesantísimas del maestro William, pero antes a lo mejor me gustaría que nos contara, que nos platicara, porque es un hombre muy interesante, además de violinista, muy versátil, pero también quisiera yo permitir que podamos dialogar con ustedes. Cualquier pregunta
con muchísimo gusto. También se nos olvidó mencionar que hoy es el Día del Estudiante. Del estudiante. Ah, claro, por supuesto. Así que muchísimas felicidades también. Buenas tardes. Adelante. Quiero preguntarle, ¿en qué año se llevó a cabo la aplicación de esta música de Debussy al ballet? ¿Cuál fue la primera representación y si tiene algún dato de la compañía? Y creo que Nijinsky fue el primero, pero no, a lo mejor estoy en un error. Sí. Quisiera que me aclarara eso. Sí, claro que sí. Justo esta música se compone como pieza orquestal, no como ballet. Hay otras, por supuesto, justamente en esos años, a principios de los años del siglo XX, empiezan los ballets rusos a comisionar a compositores franceses a hacer los grandes ballets. Ravel, desde luego, Debussy, por supuesto, Stravinsky después en colaboración, y la primera muestra, que es a finales de 1911, empieza a haber una colaboración, pero es una coreografía que se monta, eso es importante, después, no al revés. El concepto no fue hacer un ballet, sino utilizar la música para hacer una coreografía. Cosa que no es el caso del bolero de Ravel, por ejemplo, que vamos a tocar la próxima semana, que fue compuesto específicamente en honor a la bailarina que bailaba justamente el bolero, y hay una presentación con danza, por supuesto. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi pregunta es para el invitado. ¿Cuánto tiempo te llevó a aprenderte la obra de Brahms? ¿Y cuál fue la primera pieza que te aprendiste de memoria cuando empezaste en esto de la música? Bueno, pues ¿cuánto tiempo aprendiendo Brahms? Hasta ahora son 17 años. Y primera pieza a mis 3 años de edad hubiera sido Estrellita. Una pregunta para el maestro Carlos. ¿Por qué cree que se dice por tradición que el Brahms tiene que tocarse a partir de los 40 años? ¿Por cuestión técnica? No, técnicamente no es, o sea, sí es difícil, pero no es, la exigencia técnica no se compara con Paganini, y eso niños prodigiosos tocan con 11 años. No, es que el Brahms, justo por la cantidad de desarrollo intelectual, como Brahms fue alguien que a veces en la historia, después de su vida, no fue hace muchísimos años, se murió en 1897, y a veces ha sido percibido como un compositor conservador, pero igual ha sido percibido como un conservador, un progresista. Arnold Schoenberg, que inventó el serialismo y destruyó la tonalidad, o liberó la tonalidad dependiendo de tu perspectiva. Él escribió una polémica que se llama Brahms el progresista, justo porque algo que puedes percibir muy bien en el tercer movimiento se llama variación desarrollando, en que tomas un cachito cortito de música, haces un cambio muy chiquito, repites y otra vez un cambio y otra vez un cambio, y de repente es otra cosa, pero todo desarrollado así de fórmula, usando como células más bien musicales, no celulares así, células.
y eso es como algo que luego muchos compositores del siglo XX hicieron. Entonces el entendimiento espiritual que se necesita sí es profundo, el entendimiento intelectual, emocional tal vez también. Hay emociones ahí que trascienden las palabras. Hay un momento en el segundo movimiento que para mí es remordimiento, estar arrepentido de algo, pero más fuerte que eso, como la versión octava dimensional de esa emoción. Cosas así que sí hay que vivir algo. Yo sí he vivido mis cosas, ¿no? De ir y viajar y conocer gente. O sea, son experiencias de vida que, bueno, un niño talentoso puede aprender Paganini muy bien, ¿no? Y es impresionante, es como ver a un perro que conoce ballet, ¿no? O sea, es algo, wow, impresionante, pero no hay una profundidad espiritual detrás de eso. Muchas veces escuchas un momento en Brahms y toca algo en el alma de una forma que es muy difícil representar en palabras. Por ejemplo, la Cuarta Sinfonía, que seguramente es una obra que se ha hecho aquí, hay un momento en el cuarto movimiento donde toca nada más la flauta, muy piano y con muy poco acompañamiento, y siempre que lo escucho pienso, es como que Brahms está parando el tiempo, ¿no? Hay momentos así en el concierto para violín también que, bueno, me pregunto si un niño o niña prodigia podría representar eso, porque no es puro técnica. Y el mismo Brahms tardó mucho en presentar sus sinfonías, entonces también hay una unión con eso. Brahms tardó alrededor de 42 años también por ahí para atreverse a presentar su primera sinfonía. Entonces, por eso es música como de madurez. Yo quisiera también compartirles los dos grandes románticos, Brahms, Tchaikovsky. Tchaikovsky, el gran extrovertido, absolutamente abierto a los temas, con un romanticismo extrovertido. Brahms, introvertido. Entonces todo está como contenido en el clasicismo, en la estructura, pero por dentro está lleno de romanticismo introvertido. Gracias. Buenas tardes y encantados de tenerlos aquí en Guanajuato. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Tengo una duda que pueden ser como tres. Si hablamos del impresionismo, ¿cuál es la característica del impresionismo en la música, por ejemplo, de Debussy o de Ravel? ¿Y en qué momento se empezó a usar esa palabra? Mientras que Debussy estaba, bueno, en vida parece ser que él decía que no era impresionista. ¿Y por qué razón no quería que se le llamara porque su música era impresionista? Sí, bueno, como los mismos elementos que hay en el arte, en el impresionismo, que es justamente buscar diferentes formas de expresión, pero en vez de una cosa muy hermosa, muy perfecta, un rostro, los colores a través de las distancias. Entonces, en el caso de la música, en el caso de la pintura, por ejemplo, en el caso de la música, estos dos compositores, por ejemplo, Ravel es el gran orquestador, buscar tonos muy graves de una flauta que normalmente toca arriba y viceversa, y entonces eso le da un sonido como si fuera otro instrumento. El bolero de Ravel es el mejor ejemplo de eso. O sea, empieza un instrumento y después empiezan dos instrumentos que suena como un tercer instrumento que no existe en la orquesta. Entonces van a poder observar, van a poder escuchar colores que no van a escuchar en Brahms, colores más abiertos, más luminosos, más... ojalá puedan hacer este ejercicio de imaginación de colores, que es mucho más contrastante que la música romántica.
Entonces, esa sería más o menos la explicación. Y claro, siempre la historia se explica un poco después de que sucede. Creo que cuando sucedió, en el momento de Debussy quizá no se estaba percatando de que era después de escuchar tanto a Wagner, porque Wagner empieza a romper la armonía, no a romperla, pero a hacer el cromatismo, que le da mucho más color también a la música. Sin percatarse estaba haciendo historia, y por supuesto que era un impresionista, o sea, ya la historia lo determinó, así lo vería yo. ¿Se me escucha? Sí. Voy a compartir una pequeña anécdota, nada más por el placer, porque siendo francés tengo mucha afinidad con Debussy y André también. Entonces, recordaba, escuchándoles, que hace muchos años tuve el honor de participar en la presentación del preludio a la siesta del fauno, diciendo los versos de Mallarmé. Me invitaron el maestro Castillo y la misma Orsuk, me hicieron ese honor. Entonces estuve leyendo los primeros versos en francés del texto de esa obra, y es una cosa que cuando lo leí me di cuenta que era bastante erótico, y tuvimos la suerte de tener una coreografía de la gran coreógrafa Guanajuato, Lola Lince. Entonces recuerdo que yo estaba en el balcón leyendo y viendo como las ninfas del ojo de agua, donde están las ninfas despertando, y el fauno está todavía dormido, porque es preludio a la siesta, pero de hecho se acaba la siesta y él se interesa mucho a las ninfas. El ambiente es bastante erótico. Entonces me encontré en el balcón empezando a leer, y las bailarinas de Lola Lince naciendo de la fuente, desnudas, las tres. Tuve dificultad para conservar mi calma, igual que los músicos más cercanos. O sea, un ambiente así erótico que es un súper recuerdo. Y el primer verso, por ejemplo, es sorprendente, es casi demasiado verde. En francés dice "Senaf, je vais le perpétuer". O sea, se despierta y ve a las ninfas desnudas y dice: me las voy a perpetuar. Entiendan como quieran el verde. Y después es menos erótico, pero el ambiente es así. Entonces es un recuerdo genial para mí y una anécdota divertida, creo. Maravilloso, muchísimas gracias por compartirnos. Bueno, por último, ya casi nos vamos, porque tenemos que hacer un par de asuntos. Pero quisiera también compartirles que, además de un gran violinista, compositor muy versátil, quisiera que nos contaras una anécdota, aunque sea breve, porque estuvo, si no me equivoco, 1 año en Afganistán, 4 años estuvo viviendo en Afganistán, que a mí me parece muy interesante que nos comparta por qué hacía el maestro. Bueno, gracias. No, pues siempre he creído muy fuertemente en la idea de que la música sí es el idioma universal y que debemos usar la música para recordarnos que pertenecemos a una familia humana, y por eso fundé mi ONG Cultures in Harmony, Culturas en Armonía, hace 20 años. De hecho, este año festejamos el 20 aniversario con proyectos en Afganistán, México, que ya pasaron, y este verano Túnez, Zimbabue y Colombia. Y bueno, ese idealismo fue algo, y sigue siendo algo maravilloso, pero el idealismo no paga la renta, así que después de hacer eso estuve como viviendo en Nueva York y haciendo lo que sea, pero surgió la oportunidad de un amigo me lo envió de ser el maestro de violín del Instituto Nacional de Música de Afganistán, y envié mi currículum, apliqué, me dieron el trabajo y llegué
el 21 de marzo de 2010. Recuerdo muy bien porque ese día es el Año Nuevo afgano, entonces yo llego y todo el país tiene una fiesta, es algo muy lindo, ¿no? Y esos años fueron los mejores años en el último medio siglo para estar en Afganistán, porque cada día, cada mes, cada año se estaba poniéndose más seguro, más próspero. De hecho, algo en todo el resto del mundo que siempre ha sucedido en el proceso de desarrollo es que a veces llega un presidente que quiere quedar más del tiempo idóneo. En Afganistán, en mi opinión, fue al revés, que Hamid Karzai es una persona muy fascinante, muy compleja. Lo admiro mucho, le conocí en 8 ocasiones porque dirigí la Orquesta Juvenil Afgana y él siempre nos pidió en sus eventos. Para mí fue algo increíble ver al presidente de Afganistán acercando, no solamente para saludarme a mí, pero para saludar a las niñas que tocaron violín en esa orquesta, y con todas las cámaras de televisión nacional, él estaba sonriendo, dándoles halagos por su trabajo, y hubiera sido imposible imaginar el líder justo antes que él, el jefe de los talibanes, teniendo música, saludando a niñas, estando orgulloso de niñas. Entonces fue un gran avance y todo se queda claro con la perspectiva, ¿no? Ahora viéndolo, él sí decidió, bueno, voy a tomar mis 2 mandatorios, eso como precedente, dejar precedente, digamos, y salir. Y justo unos meses después de que yo salí, porque fueron 4 años muy intensos, él se salió y las cosas empezaron a empeorarse. O sea, parece que él fue el único que sabía cómo manejar con estadounidenses, chinos, rusos, Irán, India, y dentro de Afganistán los comunistas, los monarquistas, músicos. O sea, él tenía esa habilidad de saber cómo mantener todos un poco felices y un poco infelices y promover algo de estabilidad. Entonces sí, fueron 4 años maravillosos en que cada cosa que hicimos fue histórico. Como director de la Orquesta Juvenil Afgana hice audiciones ciegas, que fue la primera vez que algo así fue hecho. Entonces por primera vez teníamos niñas como jefas de sección. No, entonces es un recuerdo que es un tesoro, especialmente ahora porque muy recién, en 2021, volvieron los talibanes. Todos los estudiantes y maestros de mi escuela, gracias al jefe y fundador de la escuela, están en el norte de Portugal ahora. Entonces, curiosamente, el norte de Portugal ahora es prácticamente el sede de la música afgana en el mundo. Pero ese idealismo y la creencia que la música es universal lo sigo manteniendo. Aquí en México, Cultures in Harmony va de la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Y cuando por primera vez visité por curiosidad por ese pianista, que es compadre mío, Romain Wheeler, el pianista de la Sierra Tarahumara, que lleva más que 40 años allá, dedicando todo lo que recibe de su carrera a los rarámuri. Y a mí me llamó la atención que la música es muy importante para ellos, es una parte imprescindible de su cultura. Y entonces Cultures in Harmony va 1 o 2 veces cada año, dando violines, cuerdas, correas, estuches, porque aun cuando tienen dinero para comprar algo, pues no hay tiendas, no hay carreteras, no hay dónde comprar. Entonces necesitan eso. Y justo el verano pasado hicimos algo que me conmovió mucho, que llegando a la casa de Romain Wheeler, si ves, hay una barranca casi 2 kilómetros de profundidad, y ves al otro lado hay una comunidad que no se puede acceder con camioneta, solo por pie. Y pensé, bueno, voy a hacerme el esfuerzo, porque me dijeron que ahí por unos años no tenían violín ni guitarra, que es esencial para su cultura. Y bueno, hicimos la caminata, entregamos los instrumentos, estaban felices, pero se me ocurrió, estoy ahora haciendo eso que hice hace tantos años en Afganistán, porque en Afganistán también fue como ver que la música sí es esencial.
la tragedia ahí es que sí hay seres humanos que están muy en contra de eso. La diferencia con la Sierra Tarahumara, no hay nadie que está diciendo ustedes no deben tener la música. Pero de todas formas hay comunidades que por pobreza o por cualquier cosa tenían la música en el pasado y ahora no. Entonces creo que sí es un derecho humano tener la música, usarlo para recordarnos a nosotros mismos que sí, todos somos una familia, tenemos que cuidar nuestros hermanos y hermanas si vienen de nuestras mamás biológicas o si viven al otro lado del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, nos retiramos para podernos concentrar y pues compartir con ustedes este hermoso concierto. Muchas gracias.